Cuando los justos aumentan, el pueblo se alegra, pero cuando el impío gobierna, el pueblo gime. Proverbios 29:2. Y así quiero comenzar este podcast, este capítulo de hoy, que planeo comentar opinión y reflexión sobre cosas de la actualidad y que se han dinamitado esta última semana, estos últimos días en lo social. Estamos en el día 175 de una cuarentena acá en Argentina, propiamente. Una cuarentena que se ha extendido en sobremanera, que se ha caratulado y llamado como aislamiento social preventivo y obligatorio, pero no es más que un toque de queda encubierto, el cual está por fuera de lo que permite nuestra Constitución Nacional del país. Y 175 días, viéndolo así, parece mucho. Se produjo un acostumbramiento terrible y para los que pudimos estar un poco de cerca con las cosas que suceden en el país, hemos notado cosas, quizás no todos, ¿no? Pero quien ha sido un poco crítico quizás, como yo, hemos encontrado cosas que no nos cierran y nos dan ese dejo de enojo por falta de justicia. Y dice la Biblia que es bienaventurado aquella persona que tiene hambre y sed de justicia, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y me alegra ver que Dios contempla este hambre por la justicia, ver la injusticia como un cristiano que no la puede tolerar. Y de mi parte quisiera decirles que no tolero la injusticia. Y si esta es una manera correcta de expresarme, quizás, no lo sé, Dios lo sabe, pero espero que sí. Entonces yo les paso a contar algunos puntos que la verdad no me gustaron de este tiempo de cuarentena que sucedió en mi país. Algunos podrán pensar que esto es algo que tiene que ver más con lo político o social, pero yo lo que quiero resaltar acá son los valores que tiene mi país. Se llevan medidas extrañas durante esta cuarentena, suceden cosas muy, muy extrañas. Y quiero comenzar con mencionar de que con la excusa del COVID, tantas cosas se han hecho. Se han liberado presos, violadores, asesinos, etcétera, ladrones, los cuales salen y obviamente no es una libertad total, sino una, entre comillas, prisión en domicilio, pero la cual no tienen control sobre estas personas, las cuales no pueden controlar y vuelven a sus actos criminales como tal, todo con la excusa de un virus. Hemos visto también en las cárceles cómo se produjo, y esto pasó en el principio de la cuarentena, quizás ya no nos acordemos, pero cómo pedían salir y pedían otras cosas y se les dio privilegio y oportunidad de salir a muchos que habían delinquido, que estaban presos en las cárceles por haber sido sentenciados con una condena por haber cometido un delito. Y así empezaron estos tiempos de que se liberaban presos y por opuesto a eso se llevaban presos a muchas personas inocentes por la restricción de que está prohibido circular, prohibido trabajar, prohibido salir de casa, prohibido reunirse en familia, prohibido abrir tu empresa, tu tienda de ropa, solo tienen que ser tareas esenciales y ya estamos día 175. Se llevaban preso a gente que vendía quizás pan en la calle, quien vendía frutas, quien vendía un pancho, quien vendía algo así en la calle.
presos también. Personas que salían a comprar, que salían a ver a su familia cuando está prohibido ver a la familia, también presos. Desaparecieron personas que habían salido de su casa y bueno, y no estaba permitido y los agarró la policía y aparecieron días después, asesinados por policías con exceso de autoridad total. Cada ciudad, cada provincia, cada parte del país es un mundo diferente en el cual el autoritarismo se aplica en cierta escala, pero se aplica. Y esto no es todo, sigue. Se fomenta y se avala el robo de propiedades como lo son terrenos, como lo son empresas. Una empresa es una propiedad. Robo de bienes. Y no contentos con eso, se les hace juicio a aquellas personas que dicen: hey, no quiero que roben mis propiedades. Me manifiesto en contra de que me roben mi propiedad. A esas personas se lo ve como un criminal. Y a las personas que roban una propiedad se los ve como buenas personas, como que lo hacen por necesidad. Se generan mafias a través de todo esto que organizan estos robos de propiedades que fueron cientos y cientos. Se provocan incendios a las cosechas y a los campos de personas que tienen sus cosechas guardadas, por el solo hecho de tenerlas guardadas. Y paréntesis, las guardan porque no las pueden vender, porque tienen una restricción al dólar que hacen que cada vez que venden una cosecha pierdan dinero en vez de ganar. Entonces se los incendian, se los queman. No contentos con eso, les tiran químicos para que ni siquiera después de haberles roto sus sacos de las cosechas los puedan levantar. Hay mucho robo. Empezó a verse, bueno, con excusa del COVID, compras que se hacían en las diferentes provincias o a nivel nacional de productos con un precio exorbitantes. Barbijos que valían 100 veces más de lo que vale un barbijo común. Alimentos para darle a los necesitados que terminaban valiéndole al gobierno 5 veces más de lo que realmente vale ese alimento. Sabemos que cuando sucede eso es porque hay una diferencia que se va en corrupción. Y así eso fue pasando y van pasando los días. De vez en cuando aparecen estas noticias que desaparecen personas, quién sabe si más, pero esto pasa y esto sucede. Tenemos en Argentina un sistema de salud que no aguanta, que se cae a pedazos. Los precios, ¿cierto? Los precios suben y suben y suben y suben. Tenemos una inflación descontrolada y un aumento de la pobreza también descontrolada. Y sigue así, y sigue así, y sigue así. Tenemos una educación que se derrumba también. Una educación el cual los niños y bueno, y las universidades, también los adultos, quien no se pueda reacondicionar a las modalidades virtuales quizás pierde su año de aprendizaje y esto aumenta más la diferencia que hay entre una persona que tiene acceso a tecnología y otras que no. Se propone que la parte de la misma sociedad sea enemistada con otra parte de la sociedad. ¿Y cómo es esto? Fomentando a que las personas civiles, personas de la sociedad, denuncien a aquellas personas que hagan tal o cual cosa respecto a la cuarentena. Y es común ver en los canales de televisión siempre el número denuncie, y las personas denuncian a las personas que salen a trabajar
que salen a comprar, que hacen ciertas cosas. Gente se queda sin trabajo, empresas cierran. ¿Qué más? Pasa de todo. Están prohibidas las iglesias, obviamente. Las iglesias son para el gobierno lo más dispensable, porque las quitan, las hacen a un lado y dicen, bueno, las iglesias no son fundamentales, no son esenciales, como se le dice. Entonces las iglesias permanecerán cerradas, quién sabe hasta cuándo. Algunas iglesias se han manifestado para poder abrir sus iglesias, otras no, otras piensan diferente, eso a criterio de cada uno. Pero desde el gobierno se prohíbe las iglesias. Se prohíbe trabajar, se prohíbe, como dije, reunirse en familia. Se ataca a aquellos que piensan diferente, se ataca desde a un nivel súper evidente, súper evidentes. Las personas que están en mayor autoridad a nivel país, atacando a personas comunes que solo exponen sus opiniones, sí, opuestas, pero opiniones, en fin. Y eso es lo que pasó también esta semana y dinamitó en este día mucho revuelo en la sociedad, que a un periodista que a uno le podrá gustar o no, quizás es muy irreverente con sus palabras o con sus afinidades políticas y a uno no podrá coincidir en un montón de cosas, pero opinaba diferente al gobierno y lo fueron a buscar a su casa y le rompieron todo y le quitaron sus cosas electrónicas y se lo llevaron preso, siendo que a los ladrones y asesinos los liberan. Estos días se dieron un conflicto social muy grande, tratándose de trabajadores de salud y seguridad, los cuales reclamaban algo muy coherente, la verdad, y hace ver la realidad que los que están en política, los funcionarios políticos, ganan hasta 10 veces más que los trabajadores de salud y seguridad. Y si esto no es todo, porque la lista no termina, la voy a ir cortando, pero no termina. Mi lista de puntos negativos que yo he resaltado, se les da dinero a los drogadictos. Sí. Quienes estén escuchando, que muchos escuchan de Estados Unidos y gracias por escuchar, sí, en este país se les da dinero a los drogadictos. Cuando está comprobado que una persona adicta lo único que necesita es que se le saque el dinero para no ir a comprar más drogas. Administrar el dinero y no tener el dinero disponible para que no se les ocurra comprar drogas, no. Se les da dinero a los... Y bueno, todo esto va pasando y todo esto pasa. Y heme aquí yo agradezco a Dios por haberme mantenido en calma viendo estas cosas, pero a su vez también con este sentimiento de hambre de justicia, de hambre y sed de justicia, y de reconocer que estamos en un mundo que dista mucho de los valores que Dios nos ha enseñado, de los valores que tanto nos harían bien aplicar. Y por eso es que comencé con este versículo que dice, cuando los justos aumentan, el pueblo se alegra. Pero cuando el impío gobierna, el pueblo gime. El pueblo está gimiendo. El pueblo está angustiado. El pueblo, aparte de estar encerrado por muchos días, 175 días, y con sus defensas bajas, y con su entusiasmo abajo, y imposibilitado de salir de su hogar y hacer actividades, esto revuelve mucho la sociedad y cada vez surgen más cosas. Y todos los días surge algo nuevo. Todos los días surge una injusticia nueva.
Pero llegando hasta acá, lo que quiero resaltar como último y que quiero que no nos olvidemos, que Dios es justo. Dios es justo y la Biblia nos dice que sus juicios son justos. La Biblia dice un montón de veces justo juicio. Justo es Dios. Así que no nos tenemos que olvidar eso, por más que reine la injusticia en este país, por más que veamos injusticias por todos lados, por más que, miren, hoy en día quizás no se siente un ataque como tal a las iglesias, pero están entrando ideología de género, feminismo que atacan a la iglesia, que se burlan de aquellos que quieren mantener los valores cristianos. Y que recordemos para esos tiempos y cuando empeore toda esta situación, que Jesús nos dijo: yo les digo que ustedes van a llorar y van a lamentarse, mientras el mundo se alegre. Pero aunque ustedes estén tristes, su tristeza se convertirá en gozo. Va a llegar el momento donde la iglesia va a tener que ponerse, como se dice, las botas para salir a caminar. Va a tener que ponerse su vestimenta, su coraza, como dice la Biblia, su armadura, y va a tener que salir a poner su punto de vista sobre la injusticia. Y ahí es cuando quizás sucede esto, que el mundo se alegre y se burle de nosotros, mientras nosotros lloramos y lamentamos. Pero Dios nos promete que nosotros vamos a tener alegría, y está bueno tener esa vista ahí. Y si vos que me estás escuchando tenés ganas de acceder a esta tristeza que vendrá, te invito a que conozcas de Dios, te invito a que conozcas de Jesús y puedas acceder a este beneficio que hace que nuestra tristeza actual se convierta en un gozo futuro. Así que esto es lo que tenemos que tener en cuenta, siempre mirar hacia el futuro, siempre mirar en la vida que vendrá, pero estar con los pies sobre la tierra y entender que la Biblia nos dice que no hay justicia en la tierra, que no hay justicia, que no hay quien entienda, quien busque de Dios. Dice la Biblia en Romanos 3, 10 al 18, su boca está llena de maldición, de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Pero no hay temor de Dios, dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Estamos en una sociedad y yo no quiero decir que esto sucede porque hay un cierto gobierno. Obviamente tiene relación, porque la Biblia nos dice que cuando el impío gobierna, el pueblo gime, y eso se ve. Se ve que estamos gobernados por un gobierno que está en contra de los valores de Dios. Y eso no hay que tener miedo a decirlo porque es una realidad. Un gobierno que está a favor del aborto, a favor del feminismo y todas las ideologías de género, y es algo que está en contra de la iglesia y ataca directamente a la iglesia. Un gobierno que no considera esencial a las iglesias, que no considera esencial al cristianismo, que no considera ni siquiera a Dios, que está mirando totalmente para otro lado. Y eso no hay que tener miedo en decirlo. Y la Biblia nos habla del mundo, nos habla del mundo en general, que en el mundo hay maldad, en el mundo es así. Pero también Dios permite que haya cierta sociedad que esté mejores cuando hay justos que gobiernan. Por más que este mundo esté gobernado por malos valores y demás, hay una diferencia cuando hay un justo que gobierna. Entonces, mi invitación hoy es a que podamos pedirle
a Dios por esta nación, pedirle a Dios que haga su justicia, porque su justicia es perfecta. Pedirle a Dios que extienda su misericordia para este país y que nos dé fuerza para seguir. Dios, te pido que nos des un corazón limpio, que nos des buenos valores, que la iglesia se pueda levantar y pueda iluminar como la luz que es, que pueda expresar este desprecio a la injusticia, esta insatisfacción con la represión y el autoritarismo, esta expresión de decir yo quiero libertad, tanto en mi conciencia como libertad de iglesia, de culto, como libertad en todos los ámbitos de la vida, libertad a decidir sobre mi salud y en todos los aspectos de mi vida. Dios, te pido que nos des paciencia. Dios, te pido que nos des de esa paz que Jesús nos dijo que nos iba a dejar, esa paz que el mundo no puede entender. Que en medio de este mundo nosotros sigamos firmes en Cristo Jesús y que podamos hacer uso de los mandamientos de Dios y la palabra de Dios para hacer de una sociedad mejor. Dios, te pido todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por escuchar si llegaste hasta acá. Muchísimas gracias. Déjame decirte que me gustaría que te suscribas si estás escuchando por YouTube o por Spotify o cualquier plataforma de podcast y que puedas dejar también tu comentario o sugerencia. Ya vieron que el formato puede variar según el ánimo, según el tipo de reflexión, pero acá estaremos para seguir compartiendo de este enriquecedor espacio de reflexiones. Así que muchos saludos y nos vemos en un próximo capítulo en Perspectiva. Chao.